Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y repasamos lo que está sucediendo en el programa geopolítico en estos momentos. El foco puesto en Estados Unidos, en la alerta Charlie emitida en las últimas horas, alerta máxima en sus bases en Europa, el foco puesto sobre todo en el final de la Eurocopa, el principio de los Juegos Olímpicos. Hablan de posibles amenazas terroristas en las próximas semanas. Una alerta, ojo, que hace 10 años que no se daba hasta este nivel. Precisamente mirando a Estados Unidos, vamos a hablar un día más de su presidente, de Joe Biden, de la preocupación que hay entre los demócratas y también de su familia, que le está empujando a continuar en la carrera presidencial. Enseguida repasamos cómo está la situación en Estados Unidos y vamos a mirar también al conflicto en Ucrania, Rusia alertando sobre la concentración de tropas ucranianas en la frontera con Bielorrusia, mientras precisamente Bielorrusia habla de que están incluso preparados para utilizar armas nucleares tácticas. Vamos a hablar también, hablando de armas nucleares, sobre la OTAN, declaraciones en las últimas horas por parte de su secretario general Jens Stoltenberg, que dice ahora que no hay planes de modificar la doctrina nuclear por parte de la Alianza Atlántica. Pendientes de todo esto, enseguida, como siempre, lo repasamos con los mejores expertos, pero antes repasamos la actualidad. Empezamos mirando al Partido Demócrata, que ha descartado durante este domingo la retirada de Joe Biden, la posibilidad de sustituir al presidente de Estados Unidos como candidato demócrata tras su floja actuación en el debate. Han pedido a sus miembros que se centren en las consecuencias de una segunda presidencia de Donald Trump. Tras días de lamentaciones por la mala noche de Biden en el debate con Trump, los líderes demócratas han rechazado firmemente los llamamientos para que su partido elija un candidato presidencial más joven para las elecciones del 5 de noviembre. Por su parte, Biden se ha reunido este domingo con miembros de su familia en el retiro presidencial de Camp David. El diario The New York Times citó a personas cercanas a la situación que afirmaban que la familia de Biden le estaba instando a permanecer en la carrera y seguir luchando. Según el diario, algunos miembros de su clan expresaron en privado su exasperación por la forma en la que su personal le preparó para el acto del jueves por la noche. Hablando de Estados Unidos, hay preocupación ante la opción de un ataque terrorista en Europa. En las últimas horas se ha elevado el nivel de alerta en las bases militares estadounidenses en Europa. La inquietud aumenta porque esta alerta coincide con la celebración de la Eurocopa y porque en pocas semanas van a dar comienzo los Juegos Olímpicos de París. Concretamente, las bases militares han intensificado su estado de alerta este fin de semana, elevando su nivel de protección al nivel Charlie, el segundo nivel más alto, algo que no ocurría en la última década. La razón es que existe la preocupación por un ataque terrorista que pudiera tener como objetivo personal o instalaciones militares estadounidenses, de acuerdo con dos funcionarios de Estados Unidos. La condición de protección de la fuerza Charlie se aplica cuando ocurre un incidente o se recibe información que indica que es probable que se lleve a cabo alguna forma de acción terrorista o que tenga como objetivo personal o instalaciones, según el propio ejército de Estados Unidos. Por lo que esta decisión significa que el ejército ha recibido una amenaza activa confiable, tal y como explicaba Dan Day, uno de los funcionarios estadounidenses en la CNN. Y hablamos también de Rusia, como les decimos, considera que la cuestión de la concentración de tropas ucranianas en la frontera con Bielorrusia es su problema, ya que es un aliado de Minsk. Así lo afirma en una rueda de prensa el secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov. Dice que esto es un motivo de preocupación no solo para Minsk, sino también para Moscú. Así lo comentaba el representante del Kremlin. Dice que además son verdaderos aliados y socios. Añade que Bielorrusia es un Estado unido y que tienen formatos de diálogo especiales a través de todos los departamentos pertinentes, incluidos los servicios especiales, y también sus ministerios de defensa están en contacto constante como socios. En respuesta a una pregunta sobre posibles contactos entre Putin y Lukashenko sobre este tema, señaló además que los líderes de los países, si lo consideran necesario, podrán hacerlo durante las próximas semanas. Vamos a analizar ya todas estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer. Igualmente, un placer. Tenemos también a Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico y geoeconómico. ¿Qué tal? Buenas, Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Un placer. Y por último, presentamos a Adrián Celaya, presidente de Ekel Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Un placer teneros a los tres por aquí en un día de nuevo de mucha actualidad, el foco puesto en Estados Unidos. Después del debate del pasado jueves hemos vivido días pues de mucha agitación, muchas especulaciones en torno al futuro del presidente de Estados Unidos que parece que se están disipando, Adrián. Por esto te quiero preguntar, parece que algunos medios se empiezan a apuntar a que va a seguir en la carrera, en la lucha por la presidencia de Estados Unidos. Quiero saber cómo ves la situación y sobre todo el pánico que ha cundido en los últimos días entre los demócratas que ahora intentan de alguna forma maquillar. Bueno, la verdad es que
en la interpretación que estamos haciendo nosotros, lo que está sucediendo solo se entiende desde la perspectiva de que haya dos tendencias o dos grupos de interés dentro de los demócratas a favor y en contra de la opción Biden, ¿no? Porque, en primer lugar, la propia puesta en marcha del debate, la aceptación, incluso la iniciativa del Partido Demócrata para organizar ese debate y organizarlo antes que en otras elecciones, en principio parecía un absurdo, teniendo en cuenta la situación personal de Biden, ¿no? Pero, claro, la verdad es que en otras ocasiones también Biden ha respondido sorprendentemente bien en otros debates. A veces se decía que eran pues, por razones médicas, quizás ha tomado algún tipo de medicación que le aseguraba su correcto desempeño, digamos, ¿no? Pero, claro, nos encontramos con un desempeño desastroso en ese debate y un contexto que solo se explica porque aparentemente alguien ha pretendido escenificar quizás una situación tal que hacía inevitable el relevo de Biden. Y estoy hablando dentro del propio Partido Demócrata, ¿no? Pero, porque claro, es que todos los medios de comunicación cercanos al Partido Demócrata se lanzaron inmediatamente al día siguiente a aprovechar la situación, digamos, para intentar sacar a Biden de la candidatura, de la carrera presidencial, ¿no? Sin embargo, bueno, al final parece que esto no va a ser así, pero yo creo que la confusión de estos días, desde luego, ha sido tremendamente negativa para la propia opción de Biden como candidato presidencial, pero ya digo, yo creo que solo se explica seguramente porque ha habido dos tendencias o distintas tendencias dentro del propio Partido Demócrata empujando en distinta dirección. Si no, sería una escalada de absurdos uno tras otro, ¿no? Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, pendientes del futuro de Joe Biden, Miguel Ángel. Por esto te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación entre los demócratas? Se habla incluso de que Obama pues querría reemplazar a Joe Biden, es lo que está filtrando en las últimas horas Tucker Carlson. Varios medios de comunicación, varios periodistas reputados hablan de esta opción. Sin embargo, parece que se han disipado las dudas, sobre todo después de esta reunión con su familia en Camp David. Dicen también que su hijo, Hunter Biden, le está diciendo que mejor que se haga a un lado. Quiero saber qué piensas tú del debate y sobre todo de estas filtraciones en los últimos días. Bueno, para una cosa, lo que diga Tucker Carlson no vale para nada porque él está muy próximo precisamente al otro lado. Vamos a ver, yo estoy muy próximo a los demócratas, muy próximo. Conozco mucha gente que está en el área de influencia y en el caso de Trump muchísimo menos, pero bueno, también conozco a alguien, ¿no? La sensación que hay es, bueno, lo que ha ocurrido realmente ha sido que todo el Partido Demócrata coincide en que esto es una cosa que ha provocado él, que él quería demostrar de manera plausible que estaba bien y ha incentivado además fue él el que personalmente le lanzó el guante a Trump. De que fuese un debate además atípico porque ha sido antes de las nominaciones. Nunca había ocurrido eso hasta ahora. Todos los debates, también pensemos que los debates son una cosa relativamente nueva, que empezaron realmente con Nixon. Hubo un pequeño amago con Kennedy, pero o sea, son una cosa relativamente moderna, ¿no? Eso es la primera, que fue Biden en persona el que se empeñó y además es que se tiró literalmente a la piscina. La segunda cosa es... Yo creo que cualquier especulación que hagamos sobre qué va a pasar es un tiro al aire. La única persona que aparentemente tiene capacidad para convencerle de que se retire es su mujer. ¿Y qué va a hacer su mujer? Pues lo sabe ella. Y yo creo que prácticamente nadie más. Y quien lo sepa, pues lo tendrá muy callado. Pero lo que viene la siguiente es que es necesario que cambie. Claro, la siguiente cosa es ¿por quién? ¿Quién es el que se va a tirar a la piscina sin saber si hay agua o no hay agua? Pues aparentemente el único candidato que tiene visos o que tendría visos de poder ganar es Gary Newsom, el gobernador por California.
que todavía no es altamente conocido en todo el país. Realmente tendría que ser conocido en 3 estados, en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que es donde se va a resolver la batalla. Pero bueno, yo creo que él se estaba reservando para dentro de 4 años, porque sí tenía muchas posibilidades de gobernar. Michelle Obama yo creo que ha dicho ya por activa y por pasiva que con ella no cuenten para esto. Y Kamala Harris, que estaría encantada, tiene tal nivel de poca aceptación que, de hecho, muchos donantes ya han dicho que por Biden donaban dinero, por Harris no donaban dinero. Por lo tanto, Harris es una alternativa que solamente le valdría a ella en el caso de que hubiese elecciones, que Biden las ganase y que luego se tuviese que retirar, porque si no ella no va como el primer puesto de la papeleta. Entonces yo creo que ahora mismo solo queda esperar y saber qué hace. Pero si se presenta Biden tal y como está, yo dudo muy mucho que logre ganar. También es cierto que también creo que a Trump es el candidato que mejor le viene ahora mismo. Entonces, que se retirase Biden, para unos sería una incertidumbre y para otros sería una mala noticia. Pues vamos a ver qué noticias tenemos en este sentido. Como bien dices, Miguel, todavía es demasiado pronto, no hay muchas especulaciones. Sí que es verdad este dicho que se dice en España, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva, y parece pues que, desde luego, a raíz del jueves pues ha habido sobresalto, ¿no?, en el lado demócrata. Por esto te quiero preguntar, José Luis, más o menos, ¿qué esperas? ¿Qué podemos intuir? Si crees que Biden va a llegar a agosto a esta convención demócrata, o estos nombres que están saliendo pueden desbancarle en algún momento. Pero también son las opiniones un poco de ellos, como bien han dicho un poco mis compañeros, pues es que Gary Newsom, que es el que tiene pues más cartas, incluso tiene un perfil muy parecido al de Biden, pero mucho más joven, además con unas defensas y con un programa que enlazaría muy bien con lo que sería esa izquierda liberal del Partido Demócrata. Hombre, todavía está verde, o sea, es conocido en California, ha sido alcalde de San Francisco, pero claro, no es un valor nacional a nivel de todo el país, o sea, necesita todavía un tiempo. Quemarse a lo bonzo, imagino que su equipo de cercanos se lo han prohibido exactamente, no va a gestionar la derrota cuando no tiene casi posibilidades de triunfar. Es mejor que espere los cuarteles de invierno y se haga cargo de un partido sin liderazgo para que esté absolutamente cohesionado detrás de él. El resto de los pesos pesados, como una vuelta de una Hillary Clinton o la esperanza de la mujer de Obama, etcétera, que se presentase, pues ninguno está decidido, si no tiene una victoria asegurada, pues a presentarse como el gran gestor de la derrota. En ese ámbito le dejan a Biden con toda la responsabilidad. Es un hombre que, como vicepresidente de Obama, ha tenido toda la experiencia del mundo como político, ha sabido unificar en torno a su candidatura anteriormente todas las familias del Partido Demócrata, y ahora, bueno, los fallos son, se puede decir, muy personales. La cuestión es si en estos meses que quedan consigue aunar un equipo y con las ayudas, se puede decir, de salud, consigue dar una imagen más o menos respetable, al menos para gestionar, no para ilusionar, pero sí para gestionar una derrota honorable que pueda permitir o favorecer, bueno, otras circunstancias. Otra cuestión es que empiecen los ataques a Trump con los temas de su seguro, etcétera, y puedan atacar de forma mediática, bueno, pues un poco su fama, para derruir un poco ese tsunami favorable a la estabilidad de Trump, ¿no? Pero en ese aspecto quizás los saltos sin red pues hayan obligado a muchos de los sectores del Partido Demócrata a decidir, bueno, nos quedamos con lo que estamos y vamos a ir ya por el camino conocido, ¿no? Y en todo caso tener una derrota honorable, aprovechando las debilidades que pueda plantearnos el enemigo, que también Trump, bueno, pues no tiene el 100%, aunque sí ha sabido gestionar mucho mejor, se puede decir un poco, las cartas que tiene favorables, ¿no? Perdonadme. Sergio, no sé, ¿me escucháis? Sí, sí. Sí. Las elecciones realmente se van a decidir en 3 estados. Se van a decidir en Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Si cogemos el ejemplo, la fotografía de las últimas es muy válida. Trump ganó todo lo que tenía que ganar,
y perdió estos 3 estados, porque los otros 2, Georgia y Arizona, realmente fueron como regalos, irrelevante, ¿no? Con esos 3 estados se gana o se pierde las elecciones. De hecho, los demócratas pueden no ir a Utah, da exactamente igual. O sea, Obama en el mejor de sus años perdió por solo 14 puntos. Y los republicanos pueden ir a Vermont, van a perder seguro. Es decir, está todo, digamos, todo cocinado, porque el sistema electoral americano además es muy, muy particular. Y se sabe con muchísimo tiempo antes qué va a pasar. La pregunta es, ¿en esos 3 estados puede ganar un candidato nuevo o no puede ganar? Esa es la pregunta. Ahora mismo, fijáis qué pequeño detalle y qué importante. La comunidad pro-musulmana de Michigan supone el 2,5% del voto. Bueno, pues Biden ganó en Michigan por 2,8%. El que la comunidad musulmana se quede o pro-musulmana se quede en su casa, simple y llanamente que se quede en su casa en represalia a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, te hace perder Michigan. Entonces, aquí la derrota va a ser en esos 3 estados. Se da por hecho que los republicanos van a volver a ganar Georgia y Arizona y se va a jugar todo ahí. Entonces, es posible que Newsom, que no le conocen ni San Blas en Wisconsin, le voten. Pensemos que le conozcan la gente de un determinado nivel, es lógico, pero los votos los ganas con los obreros, o sea, con lo que le llaman ellos los blue collars. Entonces, no le conoce absolutamente nadie. ¿Va a conseguirlo? Pues es una gran incógnita. Entonces, yo entiendo que un candidato diga, vale, me parece muy bien ser presidente, pero yo quiero ser presidente, lo que no quiero es fracasar. Y en la siguiente presentarme o no. Y el tema está en que Biden se presenta, porque Biden se ha empeñado, ¿eh? Claro, pero algo similar puedes decir efectivamente con respecto a la candidatura de Biden. O sea, un candidato nuevo puede ser aceptable por esos grupos y otro un candidato en tan malas condiciones psicológicas. No, sí, estoy convencido. Yo estoy convencido que la situación en que está Biden pierde. Estoy completamente convencido. Y el problema es que Biden pensaba, y así lo dicen todas las figuras porque en Estados Unidos los partidos no son como en España, es decir, con una estructura. Realmente, mañana, si nosotros hubiésemos nacido en Estados Unidos, nos podríamos presentar por un determinado partido simplemente por presentarnos. Pagábamos de nuestro bolsillo o con nuestros donantes la pre-campaña. Y hasta que no se consiguiese que fuésemos el candidato del partido, lo estaríamos pagando literalmente de nuestros bolsillos, nuestros donantes. A partir de ahí es cuando entra la maquinaria del partido a ayudarnos, ¿no? Sí. Entonces, sí. No, iba a decir que en todo esto, pero bueno, te estoy cortando, porque en todo esto seguramente la gran incógnita para nosotros es quién está apoyando a Biden, aparte de sí mismo, evidentemente, o de sus familiares, ¿no? Porque ya hace 4 años estaba en muy malas condiciones cuando se presenta a las elecciones anteriores y su forma de actuar durante estos 4 años, desde un punto de vista de presentación personal, ha sido desastrosa, cada vez peor, y así todo está claro que hay algunas fuerzas que le están apoyando y que le están diciendo sigue, porque su simple posición difícilmente iba a ser tolerada, ¿no? Es decir, cuando se han lanzado toda la prensa alrededor del Partido Demócrata contra él de esa forma y así todo, simplemente al día siguiente aparece diciendo no voy a continuar de todas formas, hay algún sector que le está apoyando por alguna razón. Ha ocurrido varias cosas. El donante del Partido Demócrata mayoritariamente está claro quién es y esos van a donar, porque además cuando tú donas en Estados Unidos tienes 2 intenciones, una tus ideas políticas y otra tus intereses económicos, el que no que te vayan a hacer un favor, sino que tu lobby en el que afecta a tu sector pues tenga mayor preponderancia con una y con otro candidato. Y si ya te vas fuera de Estados Unidos, por ejemplo a Latinoamérica, las grandes fortunas latinoamericanas donan a los 2 partidos. Es decir, claro, simple y llanamente para que les dejen, oye, para que el que gane no me fastidie. O sea, en Latinoamérica y en Estados Unidos también, ¿eh?
Bueno, en Estados Unidos menos. En Estados Unidos... Nosotros analizamos, no recientemente, pero analizamos las elecciones de hace 8, 12 y 16 años y eran casi todos los donantes, donaban en distinta proporción, pero donaban a los dos partidos. Vale. Entonces, el tema está en que cuando el presidente se quiere volver a presentar a la reelección, es complicado decirle que no, porque es el presidente. Es el presidente. Entonces, Biden siempre ha pensado que el único capaz de ganar a Trump era él. Acertada o equivocadamente, yo no estoy en la cabeza de Biden y no lo sé, ¿no? Pero lo ha pensado y así lo ha transmitido. Si Trump se presentaba, él se presentaba, porque era de la opinión que solo era capaz de ganarle él. Bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente desconocía la situación tan brutal como hemos visto el otro día, el jueves. O sea, porque todos les hemos visto con deslices de todo tipo, no solamente las caídas, porque a mí cuando me hablan de que el hombre es patoso, digo, pues joder, que no me vean a mí, que no me pasa nada, pero es que yo tropiezo por todas partes, ¿no? Entonces, pero no, son ya otro tipo de cosas. Y lo del otro día, a mí yo recuerdo que me llamaban y me preguntaban y digo, mira, no soy capaz de decirte lo que ocurrió, porque desde el primer momento sentí tantísima pena que estaba yo personalmente deseando que acabase el debate, más que intentando comprender el hilo. Cuando Trump le dice, no sabe lo que ha dicho, yo no me enteré de nada, de absolutamente nada. Dije, no solamente no lo escuché, sino que no lo entendí. O sea, claro, ahora se destapa todo esto. Yo creo que muchos donantes no sabían cómo se encontraba de mal. Y ahora, ¿quién le echa? Realmente no pueden echarle, tiene que ser él. Porque con las normas que tienen, los representantes son suyos. No los pueden cambiar. Entonces, ahora mismo, si Biden se presenta, tiene que ser, el Partido Demócrata le tiene que apoyar, no le queda otra. Lo que ocurre es que así pierde, no me queda la menor de las dudas, vamos. O sea, sobre todo porque mucha gente se va a quedar en su casa. No es que vaya a votar a Trump, sino que se va a quedar en su casa. Pero sí, insisto, en esos 3 estados, en esos 3 estados, porque el que se quede alguien en California en casa da exactamente igual. Van a seguir ganando los demócratas. O sea, la situación está tan polarizada que los trasvases de votos de uno a otro partido son muy escasos, ¿no? Muy difíciles. Estados Unidos y con el foco puesto en las elecciones, que todavía queda mucho, hasta el 5 de noviembre. Me parece a mí que vamos a tener muchos cambios en este sentido. Quiero volver a hablar de Estados Unidos. Adrián, si te parece, empezamos contigo con esta alerta Charlie que ha lanzado en las últimas horas. Hablan de ataques a sus bases europeas, ponen una fecha además, hablan de las finales, la fase final de la Eurocopa o del inicio de los Juegos Olímpicos. Es la primera vez que se produce una alerta de este tipo en los últimos 10 años. Pues esto te quiero preguntar, Adrián, ¿qué hay detrás de estas advertencias por parte de Estados Unidos? Hombre, pues en principio tenemos que pensar que tienen algún tipo de información confidencial que les hacen tomar ese tipo de medidas, ¿no? Claro, esto puede obedecer, si esas alertas se han producido, puede obedecer a hechos casuales o puede obedecer a precaución con respecto a un determinado contexto político que favorezca ese tipo de situaciones. Claro, pensando un poco con lógica, pues ¿de qué podría tratarse? Pues de quizás de que alguien esté intentando crear una situación de inestabilidad. ¿En qué contexto? Bueno, pues por ejemplo, pues ante las elecciones que tenemos dentro de una semana en el Reino Unido y en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero no me da la sensación tampoco de que esté tan focalizada esa alerta de Estados Unidos, ¿no? Bueno, aunque no fuese en Francia o Reino Unido, podría tener algún impacto un acto terrorista en otro país contra instalaciones de Estados Unidos. No sé, me da la sensación de que sería un efecto también indirecto, aunque en Francia también están pensando en algún riesgo similar, de algún atentado en relación a los Juegos Olímpicos, etcétera. Eso sí podría estar en todo caso más relacionado con crear una situación de inestabilidad cara a las propias elecciones en Francia o cara a crear una situación de inestabilidad cara al próximo gobierno también, ¿no? Cara a las decisiones que se tomen a la hora de nombrar el primer ministro, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya digo, estamos hablando de una situación de especulación. No sé si desde nuestro punto de vista podemos decir mucho más sin tener más datos sobre cuáles son las razones que han llevado al gobierno de Estados Unidos a emitir esa alerta.
Bueno, pues de momento lo único que sabemos, Adrián, como decías, que es la primera vez que alcanza este nivel en los últimos 10 años. Es el segundo nivel más alto, si no me equivoco, el siguiente es el Delta. Miguel Ángel, cuéntanos un poco por qué crees que ha tenido lugar esta alerta y si de verdad estamos a unas semanas de que tengan lugar ataques terroristas. Además, habla de sus bases en Europa. La verdad es que no tengo ni idea. Me imagino que los servicios secretos sabrán de qué es lo que ocurre. No tengo ni idea. Lo que ocurre es que siempre que ocurre ese tipo de cosas, una es la que te cuentan y otra es la realidad. Es decir, tampoco los servicios secretos van a contarte en detalle cuál es la información que han recibido, porque en ese caso la capacidad que tienen de reacción de ellos baja. En cualquier caso, si va a haber algo, no lo va a haber o lo va a dejar de haber, parte del éxito los terroristas ya lo han conseguido, pues porque para empezar estamos hablando de ellos. En segundo lugar, movilizan fuerzas de seguridad o militares que te cuesta dinero. Entonces, pero bueno, es el mundo en que vivimos y no va a cambiar esto de una manera sustancial. Mañana ocurrirá en otro sitio. Es una desgracia, pero es así. Para zanjar este tema, José Luis, quiero saber un poco qué opinión tienes tú. De los Juegos Olímpicos se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? De las medidas también que estaba extremando Francia, Polonia incluso está colaborando, bueno, pues un poco para reforzar la seguridad, y ahora Estados Unidos habla de que esto es prácticamente inminente. Claro, venimos de alertas de este tipo, por ejemplo, en Noruega, hace apenas unas semanas decía que iba a acumular cereales. Reino Unido lanzó incluso una página web hablando de un posible ataque nuclear. Vemos muchas alertas de este tipo por parte de muchos países. No sé si te sorprende pues que incluso Estados Unidos haga una advertencia de este tipo. Hombre, acontecimientos un poco de primera línea internacional, como son los Juegos Olímpicos, siempre han provocado en los servicios de seguridad unas alertas muy especiales y muy altas, porque es un espectro perfecto para los grupos terroristas con capacidad para realizar una acción que les pueda llevar a todos los medios de comunicación, y además aprovechando que ese tipo de acontecimientos moviliza millones de personas de todas las partes del mundo y por tanto, bueno, pueden llegar al país absolutamente camuflados, se pueden mover con entera libertad y luego incluso podrían tener, bueno, unas facilidades de salida. La única circunstancia es que las medidas de seguridad están altamente desarrolladas por las circunstancias que se dan. Claro, el que pueda ocurrir acontecimientos de lobos solitarios de estos que, bueno, pues personas radicalizadas puedan realizar, bueno, pues eso yo creo que todo el mundo pues lo toma como algo, por desgracia, que es incontenible, pero que se puede igual retener al momento con las fuerzas visibles uniformadas que puedan estar. El problema, quizá por los numerosos casos de conflictividad que tenemos, es que, bueno, pues grupos terroristas ya altamente organizados con ayudas de otro tipo de servicios igual de inteligencia extranjeros puedan movilizarse y desarrollar una labor, bueno, pues de mayor llegada y que pueda tener un mayor impacto. Pero vamos, aquí estamos tirando balones fuera sin saber absolutamente nada. Entonces, lo único que estamos haciendo es, bueno, un acontecimiento de estos puede llamar muchísimo la atención, es muy sugestivo para cualquier grupo para que pueda actuar y con un mínimo igual de ayudas puede arriesgarse pues a dar un acto que podría inmortalizarlo ya en la historia del terrorismo con un golpe de efecto desde luego temible. Y es la gran prueba que exista o no exista esa amenaza a nivel real, los grupos de seguridad están obligados a planteárselo como si existiesen en la realidad, porque desde luego no pueden dejarse, bueno, un acto de esa categoría, ¿no? Entonces, un acontecimiento del relieve internacional que pues es una gran prueba que no se le desea a ningún responsable de seguridad en ese momento, ¿no? Si desde luego han avisado los servicios de inteligencia es o porque quieren precisamente acelerar un proceso de ayudas o de reforma de esos servicios de aviso, o porque realmente están recibiendo igual informaciones de diversas fuentes
que bueno, pues puede igual algún grupo arriesgarse a lanzarse a ello, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este aviso por parte de Estados Unidos. Desde luego, bueno, pues Europa va a estar atenta, ¿no?, ante estos eventos, la Eurocopa también, los Juegos Olímpicos de Francia. Nosotros vamos a poner el foco ahora, si os parece, en el conflicto en Ucrania con Rusia, que también está lanzando avisos, en este caso avisos a Ucrania. Sobre todo está hablando de la concentración de tropas ucranianas en la frontera con Bielorrusia. Bielorrusia lleva ya semanas reforzando su seguridad, hablando de concentración de tropas no solo de Ucrania, sino también de la OTAN, y en las últimas horas decía que están incluso preparados para el uso de armas nucleares tácticas, nucleares, precisamente en medio de estos ejercicios conjuntos con Rusia que viene realizando durante las últimas semanas. Adrián, por esto te quiero preguntar si la entrada o si la expansión de este conflicto puede venir precisamente por Bielorrusia, que claro, sería una forma de atacar directamente a Rusia, ¿no?, que no sea su territorio. Sí, bueno, es una posibilidad que no es extraño que se maneje, porque bueno, Bielorrusia de alguna forma puede ser considerado como un flanco débil de, digamos, una forma de atacar a Rusia indirectamente a través de un flanco débil, ¿no? La cuestión es hasta qué punto desde en Rusia y Bielorrusia han tenido desarrollos absolutamente independientes y diferentes desde la caída de la Unión Soviética hasta hace 2-3 años aproximadamente, ¿no?, en el que después de la revolución de colores organizada por Occidente y las sanciones posteriores y luego el tensionamiento que se ha producido en los últimos años, pues Bielorrusia se ha sentido débil frente a ese riesgo de acoso, de ataque por parte de Occidente, y han vinculado rápidamente sus estrategias con Rusia, ¿no? La cuestión es hasta qué punto esa vinculación estratégica y militar que se ha producido en los 2 últimos años lleva a conseguir que, digamos, ese frente de Bielorrusia sea con un frente defensivo tan sólido como pueden ser otros frentes de Rusia, pues frente a Ucrania o frente a otros países de la OTAN. Eso no es fácil de determinar, pero bueno, sí parece que hay grandes acumulaciones de tropas junto a Bielorrusia, desde Polonia, desde Ucrania y desde Lituania. Pero claro, eso, tal como está la situación después de estos 2 años, esto puede interpretarse cualquier movimiento en las dos partes, en las dos direcciones, ¿no? ¿Qué es lo que es un movimiento defensivo y qué es lo que es un movimiento de preparación de un ataque? Nosotros ya hemos dicho más de una vez que ya tal como están la situación, los analistas tienden a interpretar como los míos son los buenos, son los otros los que van a atacar. Pero lamentablemente no suele ser esa la situación. Ya cuando hay dos partes que se consideran a la otra como un riesgo estratégico, cualquiera de las dos puede iniciar un ataque, sea porque quiere realmente una escalada o sea porque piensa que hay que adelantarse al previsible ataque del enemigo, ¿no? Con lo cual, creo que la frontera de Bielorrusia es evidentemente una frontera de riesgo potencial. Su cercanía al enclave de Kaliningrado es un factor añadido de riesgo, como una forma de aislar al ese enclave ruso en el Báltico. Y bueno, ya digo, el riesgo de que algo suceda puede producirse por las dos partes, y no es extraño que se estén lanzando continuamente, digamos, alertas sobre los movimientos de la otra parte en las fronteras entre Bielorrusia y los países occidentales que la rodean, ¿no? No sé si se pueden dar muchas más interpretaciones en este momento. Sobre ese comentario sobre las armas nucleares, el posible uso de armas nucleares tácticas, tampoco me llama la atención. Es decir, ya sabemos que en las doctrinas militares de todos los países, de todas las potencias nucleares, la utilización ya no de armas nucleares tácticas, de armas nucleares estratégicas, se prevé expresamente en caso de amenazas a la integridad territorial del país, con lo cual el que en caso de amenazas a la integridad territorial se plantee la utilización no ya de armas nucleares estratégicas, sino de armas nucleares tácticas, pues no resulta en absoluto extraño, creo yo. Miguel Ángel, pues lo mismo te quiero preguntar, la situación del conflicto en Ucrania, con Rusia además avanzando. Ayer tomaba 3 localidades, hoy tomaba otras 2, ayer se hablaba incluso de Sumi, ¿no?, uno de los puntos pues clave en estos momentos, y ahora se habla de concentración de tropas de Ucrania en la frontera con
Bielorrusia, una Bielorrusia que está completamente rodeada por países de la OTAN y que puede ser quizás la chispa que encienda este conflicto. Por eso te quiero preguntar, Miguel Ángel, ¿cómo es la situación en este sentido? Pero es que a mí en esto me han chocado desde el principio dos cosas. La primera es que tropas, es decir, los ucranianos tienen capacidad para tener otro frente abierto, pero si a duras penas mantienen el que tienen. Entonces, no lo sé, si es verdad será verdad, no lo sé, pero la pregunta para mí es ¿qué tropas y de dónde las sacan? Y la segunda pregunta que yo me he hecho es, pero Bielorrusia, hasta donde yo sé, no tenía armamento nuclear. Entonces, es como todo una historia súper rara, ¿no? Alguien que no tiene armamento nuclear declarado, y normalmente lo declara todo el mundo, fundamentalmente porque tiene el efecto disuasorio que quieren que tenga, y luego los otros, ¿cómo van a almacenar tropas en el norte si están desesperados? Es decir, que no son capaces de parar el avance ruso. Entonces, no sé, todo me resulta como noticias contradictorias que no sé muy bien qué sentido tienen, porque yo no me veo que los ucranianos se vayan a meter ahora con los bielorrusos si no son capaces de parar la llegada y proteger zonas como es Odessa. Entonces, no sé, a mí lo dejo ahí porque es que no me encaja nada. Miguel Ángel, las armas nucleares a las que se refieren son las armas rusas, ¿no?, desplegadas en su territorio pues hace ya varios meses, estos ejercicios militares conjuntos de los que hablamos, ¿no?, con armas tácticas no nucleares. Vale. Si es esto, si son las armas tácticas rusas, son los rusos, no los bielorrusos, quien las utilizarían. Entonces, la siguiente cosa es que yo no veo a los rusos necesitados de utilizar ahora armamento nuclear, aunque sea de corto alcance. No tiene sentido. Yo vería que Putin se lanzaría a utilizar ese tipo de armamento si realmente estuviese perdiendo la guerra. Pero vamos a ver, no la está ganando en los términos que él quería, es decir, llegar a Kiev, pero no la está perdiendo porque ha conquistado una serie de territorios que los tiene prácticamente consolidados. Entonces, no veo yo la necesidad ahora de cogerte y ponerte a lanzar armamento nuclear, aunque sea táctico, que ya sería palabras mayores. Bueno, pues José Luis, esto mismo te quiero preguntar, ¿qué está sucediendo en Bielorrusia y si puede ser una provocación por parte de la OTAN, ¿no? Estamos hablando las últimas semanas, por ejemplo, de los ataques a la defensa nuclear de Rusia, de los ataques terroristas que han tenido lugar en Dagestán, los ataques en Crimea con misiles de Estados Unidos. Claro, me imagino, ¿no? Entiendo que otra forma de provocar, de pinchar a Rusia sería pues concentrar tropas o incluso atacar a Bielorrusia, ¿no? También se habló hace semanas de un ataque, si no recuerdo mal, era de Polonia o un misil que supuestamente entró a territorio bielorruso. También es un modo de distraer reservas, ¿no? Estamos viendo cómo la actuación que tuvieron los rusos en ese frente norte de Kharkov ha obligado a que las reservas preparadas por los ucranianos hayan ido rápidamente al norte, pero eso también ha dejado el frente un poco del este, de la zona del Donetsk, más desabastecido, que es donde los rusos están avanzando ante una carencia de mano de obra militar por parte de los ucranianos muy fuerte. Lo único que se me ocurre por ese intervencionismo ucraniano de acumulación de escasas tropas que puedan tener de guardias territoriales de ciertas unidades de élite de la reserva en la frontera bielorrusa es una metida de pánico al gobierno bielorruso para obligar a los rusos a desplegar algunas de esas reservas que podían tener en la zona de Kharkov y rápidamente trasladarlas a Bielorrusia, y de esa manera están jugando con las reservas un poco del contrario. Habría que tener también en cuenta que la desaparecida lideresa un poco de la oposición bielorrusa, que había desaparecido en los últimos meses, pues ha vuelto a cobrar otra vez una cierta protagonismo mediático, bueno, pues siendo recibida por algunos de los cargos políticos en los países bálticos, ¿no? Lo cual estaría como, bueno, pues dando una señal de que está viva, y después del fracaso de la revolución de color en Kazajstán, pero del éxito del de Armenia,
bueno, pues para el gobierno bielorruso, que está con una gran sensibilidad con respecto a una posible revolución de color, bueno, pues estaríamos igual un poco jugando a ese tipo de juegos arriesgados, ¿no? Tener en cuenta que el gobierno bielorruso juega con el polaco a través de las mafias de inmigración, que ha costado la vida a un soldado guardia fronteras polaco, y por otra parte, bueno, pues las potencias atlánticas están jugando también con los grupos de la oposición bielorruso, ¿no? Así que aquí tenemos, bueno, unos juegos muy dispares que igual, ahí ya me arriesgo, puede tener en juego el dispersar las reservas rusas para intentar, bueno, ralentizar ese avance que están teniendo en el frente del Donetsk, ¿no? Bueno, pues pendientes de estos avances, sobre todo, como bien decías, en Donetsk, como estábamos comentando antes, con varias localidades, varios pueblos que han sido conquistados en las últimas horas. Sobre todo llama la atención el pueblo de Sumi, la localidad de Sumi. Adrián, quiero preguntarte también por la OTAN, por Jens Stoltenberg. Sabemos ya que está en los últimos meses de su mandato. Hablaba hace apenas unas semanas sobre que la OTAN iba a poner en alerta sus armas nucleares. Ahora parece que recula, dice que la OTAN no piensa cambiar su doctrina nuclear y además está apuntando a China. Dice, bueno, pues que básicamente están echando más cizaña al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Habla de armas nucleares, pero también apunta de nuevo a China, ¿no? En un discurso que se está repitiendo bastante durante las últimas semanas. Sí, vamos a ver, con respecto a China, pues sí parece que hay una cierta aceleración de esa presión geopolítica con respecto a China, en la que los factores económicos son claves. Son claves porque, si se quiere, es una debilidad estructural de China, su dependencia con respecto a las exportaciones, fundamentalmente con respecto a esas exportaciones que realiza a Occidente, ¿no? Bueno, China conoce esto desde hace mucho tiempo, son conscientes de esa debilidad y llevan muchos años, de forma progresiva, intentando impulsar el consumo interno como sustituto de esa dependencia de las exportaciones, pero esto, bueno, lo irán haciendo, lo continuarán haciendo, pero China necesita tiempo para eso. Y entonces, evidentemente, lo que está jugando Occidente es esa baza geopolítica. Hay factores económicos también en curso, ¿no? Pero está jugando esa baza geopolítica de intentar separar estratégicamente a China de Rusia, utilizando esa presión económica. Una presión que, evidentemente, en el caso de Europa, de forma muy clara, haría también daño a Europa, pero también es cierto que los líderes políticos europeos han demostrado que, en base al actual contexto geopolítico, son muy capaces de tomar decisiones dañinas para la propia Europa, si son interesantes desde el punto de vista de ese enfrentamiento geopolítico con los países emergentes o con Rusia en concreto, ¿no? Pero el otro comentario que parece, de Stoltenberg, que parece de alguna forma suavizar comentarios anteriores, no es fácil de interpretar, pero bueno, llevamos un año con declaraciones de los responsables de la OTAN que un día son más agresivas, luego más moderadas, luego más agresivas, luego más moderadas, digo la OTAN y también de los líderes de los países pertenecientes a la OTAN en general, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay que sacar conclusiones claras de una declaración concreta. Si pensáramos en una intención de suavizar la situación temporalmente, al menos temporalmente, esto no hay que descartarlo, pues podríamos pensar en el contexto político, ese contexto fundamentalmente de esta semana, ¿no? De las elecciones en Francia y Reino Unido, en las que hay caídas muy fuertes de los partidos en el poder, ¿no? Lo estamos viendo con mucha claridad en el caso de Francia. Y en el caso del Reino Unido, según las encuestas, aparentemente un verdadero hundimiento del Partido Conservador y una subida impresionante del Partido de la Reforma de Nigel Farage, ¿no? Vamos a ver, bueno, no es descartable que esas dos elecciones tengan una importancia geopolítica muy grande para los líderes de los países occidentales y de la OTAN en concreto, como para que pudiera ser una razón para intentar suavizar el contexto durante unos días, ¿no? Pero bueno, es una mera especulación, porque de cualquier forma, suceda lo que sucede en estas elecciones de los dos países, sí parece claro que el máximo responsable
de la política internacional y de las relaciones internacionales, que es lo clave, la cuestión clave en este momento, no iba a tener cambios significativos. Es decir, en Inglaterra iba a ser, en el Reino Unido, va a ser probablemente sustituido por el Partido Laborista, por Starmer, pero el Partido Laborista de Starmer y el Partido Conservador en el ámbito geopolítico realizan prácticamente las mismas políticas, ¿no? E incluso en el ámbito socioeconómico tienen discursos distintos, pero las políticas que realizan son muy similares, ¿no? Con lo cual, otra cosa era el Partido Laborista, pues de Corbyn, etcétera, pero el ala de Starmer no va a cambiar significativamente. Ya vimos en épocas anteriores cómo el Partido Laborista fue capaz incluso de desarrollar políticas a comienzos del siglo mucho más agresivas que otros países de la OTAN y que incluso que Estados Unidos a la hora, por ejemplo, de la invasión de Irak, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos hablando de un cambio de partidos y eso sí, un hundimiento del Partido Conservador que podría tener, si se materializa efectivamente en la práctica, podría tener repercusiones a medio o largo plazo, pero yo creo que en este momento lo que les preocupa a los grandes responsables políticos de los países de la OTAN o de la propia OTAN es el corto plazo, fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, no creo que hicieran movimientos extraños cara a posibles repercusiones de medio o largo plazo. En Francia puede ser un poco distinto porque el resultado puede llevar a un Macron que esté más atado, aunque él siga siendo el responsable de la política exterior, de la defensa, etcétera, pero podría estar mucho más condicionado si tiene un parlamento o un primer ministro incluso que le obligue a un sistema de cohabitación o algo por el estilo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Francia, en Reino Unido, pendientes de la OTAN, de estos últimos meses de Jens Stoltenberg. Por esto te quiero preguntar, Miguel Ángel, este cambio en la postura del secretario general de la OTAN, que hace semanas decía que las armas nucleares estaban en alerta y que ahora dice que la OTAN no va a cambiar su doctrina nuclear. Esto además en un contexto en el que Putin, también muchos de los representantes del Kremlin están abriendo la puerta a cambios en la doctrina nuclear de Rusia. Hombre, también tiene bastante sentido, y además de lo que ha dicho Adrián, que estoy completamente de acuerdo, que pensemos que ya tiene sustituto Stoltenberg, que es Rutte. Entonces, me parece muy diplomático el que tú digas una cosa, la cambies, para cuando venga el otro, además el otro te puede dejar en un pésimo lugar. Y la carrera política de Stoltenberg no está ni mucho menos acabada, ¿no? Entonces quedaría muy mal. Por eso, por esa vía, ¿no? La vía puramente de salvaguardar la diplomacia y el puesto que tú has estado ocupado. Independientemente de eso, coincido totalmente. El Partido Laborista y el Partido el Conservador o los Tories tienen una política exterior prácticamente coordinada. El Reino Unido hace política exterior de Estado. Por lo tanto, difícilmente van a hacer algo diferente los laboristas de lo que han hecho los Tories durante este tiempo. Y luego, por contra, en Francia, cierto es que si al final ocurre lo que pues ya se vio ayer y tiene todos los visos de que se va a transformar, un pequeño detalle sin importancia o con mucha importancia, no lo sé, en Francia ganar en la primera ronda la circunscripción es muy complicado porque tienes que sacar más del 50% de los votos y más del 25% del electorado. Es decir, es algo muy complicado. En las últimas elecciones solamente salieron 5. Bueno, pues el partido de Marine Le Pen ha sacado 39. Es decir, una cifra no conocida últimamente. Eso indica que la aceptación o el voto que tiene es muy, muy potente. Y también muy importante pues porque la otra parte que se está presentando es la radical de izquierdas. Entonces, los políticos franceses han dejado todo a que tengas que elegir entre Málaga y Malagón. Bueno, entonces, oye, pues yo a lo mejor no estaría dispuesto a votar a Le Pen, pero lo que no quiero es que salga Melenchón. Entonces, pues algo parecido a lo que terminó pasando con el Brexit en Inglaterra, con Boris Johnson y con el líder del partido laborista, ¿no? Entonces, con Kramer, con Jerry Kramer. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues clarísimamente yo veo que los franceses no van a poder hacer nada,
Macron va a seguir manejando la política exterior, primero porque es una política de Estado y la maneja el presidente de la nación, y en segundo lugar porque aunque tengan que cohabitar, esa cohabitación va a ser muy dura, muy difícil, pero no va a afectar a la política exterior porque Macron no va a dejar, no porque Le Pen no quiera que ocurra. Entonces, ¿a qué vienen volviendo a la pregunta inicial, ¿a qué vienen las declaraciones? Bueno, pues yo creo que sacó el pie del tiesto unos días antes y ahora lo que intenta es devolverlo donde estaba. Es simple y llanamente, no creo que haya que darle más vueltas. José Luis, pues para terminar, quiero preguntártelo a ti también, ¿cómo ves? Básicamente que Stoltenberg está reculando, ¿no? Parece, no sé si es una sacada de pata o no sé si es un fallo lo que cometió, porque fue una entrevista con The Telegraph, hay que recordar, me imagino que el hombre la llevaría preparada, pero ahora parece que recula, que suaviza un poquito la postura y no sé si, como estaba hablando antes Adrián, tendrá algo que ver con las elecciones tanto en Francia como en Reino Unido. Hombre, antes hablaba como secretario general de la OTAN y ahora habla ya como un político con un currículum muy fuerte que, si da unas imágenes de mayor moderación, de carácter diplomático y además pues con un gran sentido de madurez estratégica, que las últimas declaraciones podíamos tener dudas un poco de todo ello, pues bueno, tiene todavía una carrera larga, como bien se ha dicho anteriormente. Entonces, es un político que, bueno, si demuestra tener ese sentido de madurez y sentido político, todavía puede ejercer carreras en puestos muy importantes, porque un antiguo secretario general de la OTAN, bueno, pues es muy apetecible para ocupar diversos cargos. Yo creo que sencillamente él es completamente está de acuerdo en la situación en la que vive. En su momento tuvo que representar un papel y ahora ya está representando el papel ya de político de peso que puede ocupar cargos de gran responsabilidad en Europa. Sencillamente está vendiendo su imagen para el futuro y ya está. También tiene que ver con los cambios. Como bien se ha dicho, Gran Bretaña lleva una política de Estado que ya nos gustaría a los demás. Por lo tanto, el cambio a nivel interno se notará, a nivel externo no. Y en el caso de Francia, pues bueno, incluso igual a Macron le puede venir bien ese sentido de cohabitación, porque algunas medidas que igual él no estaría dispuesto a tomar, pero que está obligado a realizarlas, las va a achacar rápidamente a ese posible gobierno de coalición que tenga. Y además con una compenetración muy distinta frente a una extrema izquierda representada por el Frente Popular, tienes por otro lado una agrupación nacional que tiene una fuerza de equilibrio, tiene su futuro cerebro económico en el caso de que llegasen, que procede de los republicanos, por tanto una persona reconocida por el ámbito del centro-derecha, pero detrás de una imagen absolutamente blanca, como es Bardella, hijo de inmigrantes italianos y de argelinos, y por tanto una persona que, bueno, pues conecta muy bien con esos sectores populares tan golpeados por la situación económica, por la situación de seguridad en la cual vive Francia. Así que ese gobierno de tipo nacionalista, por no decir muy entre comillas neogolista, por su sentido de soberanía, que podría llegar al poder si tienen esa mayoría parlamentaria en la segunda vuelta, puede darle a Macron esa oportunidad de poder desarrollar unas políticas que igual estaría obligado a desarrollarlas, pero va a poder decir que bueno, es fruto de la cohabitación y que estaba obligado a desarrollarlas por ese gobierno. Así que quién sabe, igual estamos viendo una reedición en especial de lo que fue la cohabitación de Mitterrand con Chirac. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Francia, en Reino Unido. Las elecciones, lo venimos advirtiendo durante todo el año, ¿no? Van a ser fundamentales, lo están siendo también en los conflictos geopolíticos abiertos, y esta semana más, con Reino Unido y con Francia en el foco, con mucho pánico. Hablábamos de pánico en los demócratas, me parece que tanto Sunak como Macron no van a pasar una semana nada sencilla, ni mucho menos. Muchísimas gracias a los tres por estar por aquí, Miguel Ángel, José Luis, Adrián, placer como siempre contar con vosotros. Muchísimas gracias, muy buen día. Igualmente, adiós. Un saludo a todos.
Pues nosotros, antes de terminar hablando de geopolítica, tenemos que recordarles que Negocios Televisión organiza las jornadas Todo es Geopolítica 2024, los días 11, 12 y 13 de julio en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, bajo el lema central El mundo en guerra. Estas jornadas van a contar con la participación de grandes expertos que van a analizar los conflictos globales actuales, como por ejemplo la tensión entre Rusia y la OTAN, la repercusión de las elecciones en Estados Unidos o también el conflicto en Oriente Medio, esta guerra entre Israel y Hamas. Como os decimos, contaremos con los mejores expertos, por ejemplo, el día 11 con Fernando Cocho, Fernando Moragón, José Luis Orella y Rubén Gisbert. El viernes 12 tendremos a Miguel Ángel Temprano, José Antonio Zorrilla, Antonio Alonso y Jorge Cachinero. O, por ejemplo, el último, el día 13, estas jornadas las van a clausurar Lorenzo Ramírez, Juan Antonio Aguilar, Santiago Armesilla y Alberto Iturralde. Todo esto presentado por parte de José Antonio Bizner, así que si quieres saber un poquito más, si quieres acceder a toda la información y sobre todo asistir a estas jornadas, vamos a explicártelo a continuación con este vídeo.